misma piedra. La provincia de Buenos Aires es un territorio hoy configurado en el siglo XXI de una manera bastante, por lo menos, problemática. Pero si miramos un poco en la raíz, viajamos un poco a la historia argentina, ya cuando estamos con este contexto que pasó el 25 de mayo, en el Día del Periodista, que es a menos de un mes de la revolución de ese primer gobierno patrio, Mariano Moreno edita la primera Gaceta de Buenos Aires, y en ese contexto la provincia de Buenos Aires no existía como tal, 1810, eso se va a ir configurando tiempo después, pero en ese momento, Buenos Aires ciudad y Buenos Aires provincia, durante gran parte del siglo XIX, fue lo mismo. En esas disputas por el territorio entre Buenos Aires, y acá no distinguimos ciudad de provincia, estamos hablando del 1800 y algo, Buenos Aires prácticamente contra el mundo sería, Buenos Aires contra gran parte de la estructura política que se iba consolidando en el interior, contra las provincias del litoral primero y después fue directamente sobre gran parte del territorio de los que hoy serían las provincias argentinas, que muchas no eran provincias, ni siquiera eran territorios nacionales. El territorio recién se configuraría como tal recién en las últimas décadas del siglo XIX. En esos conflictos empieza a dirimirse qué pasaría con un proyecto de país. Y chocaba el proyecto de país de Buenos Aires, ciudad más provincia, contra lo que quería el interior, en esa famosa disputa de unitarios y federales. Tiempo después se termina saldando la cuestión, se organiza un Estado Nacional, se organiza un proyecto de país, Argentina incorporándose al mercado mundial, a la economía mundial, en la División Internacional del Trabajo, con el modelo agroexportador. Y en eso se da la diferenciación entre provincia y ciudad. La provincia cede el territorio de la ciudad de Buenos Aires a nación para que Argentina tenga una capital federal, como lo establecía la Constitución. O sea, ya la provincia de Buenos Aires, en ese conflicto para organizar el país, entre comillas podríamos decir que sale perdiendo, cediendo el territorio de la ciudad a nación. Y la provincia de Buenos Aires entonces no tenía capital. Y ahí es donde Dardo Rocha reorganiza las fichas y se hace la fundación de la ciudad de La Plata, una ciudad planificada en sus orígenes. En ese contexto es como surge la provincia de Buenos Aires, como la empezamos a conocer hasta ahora. A lo largo del siglo XX se fueron conformando un montón de partidos que no existían, divisiones territoriales, y empieza a crecer en la segunda mitad, en la segunda tanda del siglo XX, el famoso conurbano bonaerense. Todo ese conjunto de partidos que iban a ser partidos en un momento no solamente dormitorio para un conjunto grande de habitantes que ahí vivían y se desplazaban acá a vivir, sino que también a través de la industrialización. Un montón de industrias, desde alimentos, siderurgia, automotrices y una diversidad industrial bastante importante que van a acompañar el crecimiento del conurbano bonaerense con el eje en lo industrial. Y otro conjunto grande de personas en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, que hasta el día de hoy se trasladan de provincia a capital para realizar sus tareas. Luego, década de los 90, en el 2000, empieza el efecto también, se profundiza en la cuestión dormitorio, pero no para sectores populares, sino que empieza a crecer, y primero en zona norte, como dormitorio a través de los barrios privados. Panamericana, el eje norte, Pilar, Tigre, hoy llega hasta Escobar eso, y Malvinas Argentinas, San Isidro, un montón de otros partidos que fueron creando sus unidades de barrios privados. Entonces tenés una parte del conurbano, sobre todo el oeste y el sur, como hábitus hoy, dormitorio para clase trabajadora que se desplaza de provincia a ciudad. Y zona norte primero y ahora también otro conjunto de territorios en las otras zonas del conurbano que también se desplazan pero provenientes de sectores más acomodados. Recordemos que Buenos Aires en los últimos 40 años ha ido perdiendo población. Primero porque un grupo importante de porteños se fueron hacia estos partidos a vivir en barrios cerrados y después ya ligado a cuestiones de natalidad. Y empieza a tejerse algo, como que en Argentina cuando se habla de la provincia de Buenos Aires, en el interior no se sabe en realidad de qué habla. Si un bonaerense tuviera un mano a mano con un cordobés, con un santafesino, con un salteño, con un mendocino, somos todos porteños. Y se confunde esa división porque parece que se habla de la provincia y de la ciudad como si fuera una sola cosa. El AMBA. El AMBA parece que se come todo. Ahora, ¿y los bonaerenses como nosotros? Los marplatenses, ¿nos consideramos bonaerenses?
Tenemos la banderita de la provincia de Buenos Aires mellada. Pasa esto mismo en Pergamino, en Junín, y empiezo a tirar territorios diversos. Carlos Casares, Carlos Tejedor, Pergamino, Junín, Peguajó, Pinamar, Madariaga, Lavalle, Necochea, Lobería, Dolores, Bahía Blanca, Torquí, González Chávez. ¿Qué tiene que ver todo ese conjunto de partidos y de territorialidades de la provincia de Buenos Aires con esta situación que se vive en la cotidianidad diaria de los medios, sobre todo nacionales, y de las urgencias diarias de ese territorio llamado AMBA, que es la ciudad autónoma más la provincia? Ahora, nosotros como bonaerenses, en este contexto donde el tercer domingo de septiembre vamos a votar solo nuestros intereses locales en los municipios y nuestros intereses provinciales cuando votemos a senadores o en otras zonas que les toca a diputados provinciales. No es nuestra misión, quizás que estamos con un micrófono, empezar a poner en la agenda los problemas de la provincia de Buenos Aires. Salud pública, ¿cómo está la situación? Hospitales públicos. Y el Cámara de Plata es una situación complicada hace tiempo, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la atención. Es muy difícil. Y es algo que no se ve mucho, ¿no? Y una saturación del sistema privado, la gente que empezó a no poder pagar las prepagas, o la mala atención en algunas obras sociales sobre la atención en las clínicas, y hay una demanda también mayor hacia el hospital público, hacia la demanda primaria, de atención primaria, en el ámbito provincial y en la sala de salud municipal. Salud, educación en la provincia de Buenos Aires. Cuando sale la noticia en los medios, ¿de qué hablan? Hace poco salió, por ejemplo, también el tema de la educación con el tema de los exámenes que se habían hecho. El aprender. Sí, el aprender. Matemática. Lo básico de matemáticas fue muy bajo. Literatura también, igual. Pero muy bajo. Sí. El viral de Pergolini, hablando de la crisis educativa, ¿no? Sí. De que los chicos no entienden lo que leen. Algo básico. No entender lo que están leyendo en la primaria. Y hay una idea instalándose hacia un nuevo plan de alfabetización. Estamos volviendo a la época de Sarmiento, cuando llegaban nuestros bisabuelos y abuelos en barcos. Sí. Siglo XXI. Provincia de Buenos Aires. La situación deficitaria en un montón de infraestructura, en un montón de consejos escolares, situaciones de las escuelas bonaerenses. No es solamente lo que pasa en el aula, sino que también está la situación de infraestructura por delante. Ahora, ¿qué vimos cuando hay inundaciones con las rutas de la provincia de Buenos Aires? Es un quilombo. No, muchas se vuelven intransitables. Se caen los puentes. ¿Cómo son las rutas de la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica de la Argentina? ¿Son autovías estas rutas que unen las zonas productivas con los puertos y con el AMBA? ¿Son doble mano? Y yo la verdad no transité mucho, pero todo lo que es Ciudad de Buenos Aires siempre está mucho mejor y acá estamos siempre olvidados. Y si querés traer algo más local, las calles en Mar del Plata, el día de tormenta, hay lugares plenos de Independencia. Independencia y Rivadavia. Independencia y Primera Junta, por ejemplo, no puedes pasar. Es un río. Independencia y Peña también. Ahora, y eso ya metiéndonos un poco en otro gran tema, que es Mar del Plata cuando llueve, que venimos zafando. Pero las rutas provinciales, la ruta 2, ¿no? Ruta 88, que une un eje productivo que es Mar del Plata, Batán, Otamendi, Mechongué, Lobería, Quequén, Necochea. La situación de la ruta 88, una pintadita y una tapada de baches, un alisado definitivo que le hizo Vidal y nada más. Sí. Recordemos que fue uno de los ejes de crítica en la candidatura de Scioli cuando era 8 años gobernador y trata de ser presidente, el desastre que era la ruta 88 en aquellos años con la cantidad de gente que se mataba. La ruta no estaba ni siquiera pintada, no estaba demarcada, no había nada. Si uno viaja hoy de Mar del Plata a Necochea a pasar un fin de semana, el asfalto en algunas zonas, ya a la altura de la Ballenera, se hunde la ruta porque está destrozada. Parece que fueras escondido, ¿viste? Para que no te vean, que no te agarren las fotomultas. Sí, que a la noche igual a veces falta iluminación también, así que la fotomulta hay que ver cómo... Falta iluminación. Claro. ¿No? Tiene que hacerla con flash. Bueno, y ahí tocamos eje que es salud, educación, infraestructura. Y no tocamos el tema de la inseguridad. Y el gran debate que se dio acá en Mar del Plata, en las pujas entre la provincia y Montenegro. Es uno de los grandes temas, ¿no? Porque se le quitó mucho poder de decisión en tema de seguridad a los intendentes. Además, en ese contexto, lo que sería la policía local, o lo que queda de la policía local, con esta fuerza que hay en Mar del Plata hacia el tema de
lidiar con el espacio público y los llamados fisuras. Sí. Desde la provincia, sectores ligados a Kicillof y a Cristina, apuntando en que Mar del Plata no se cuida el Estado de Derecho, no hay protección del Estado de Derecho porque se persigue a la gente que son trapitos. Cuando hay trapitos que hacen su labor, seguramente. Los trapitos que hacen bien su labor, los vecinos saben quiénes son, los cuidan, tienen acompañamiento. Lo que se ve en los videos y lo que vive, no solamente, por cortemos con la realidad del videíto, supone que no estuviera en el videíto, cualquier marplatense que anda a pata y pasa por la Plaza Colón, por la Plaza Ardo Rocha, por la Plaza Mitre, que transitas la Avenida Luro, Colón, algunas de las calles del centro, Independencia. Vamos, muchachos, hay fisuras y gente dando vuelta, mandando cualquiera, desde Libertad y la Costa hasta Juan B. Justo. Nosotros en la facultad también tenemos, ahora estaba pensando el tema del... Sí, hay mucha gente... ¿Qué pasa en la zona del complejo universitario? Últimamente hay mucha gente vendiendo medias, pañuelitos, pero el tema de ser cargoso, ya llega un momento en el que te están encima, ahora pusieron un par de policías, pero estuvo muy poco tiempo, pero el tema de se te tira encima, si no le decís... No, perdóname. ¿Es en los alrededores o en la calle Funes, Roca, Peña? Se ha metido adentro de la facultad. Adentro. Sí, pero el problema no es la venta, el problema son las maneras, claro, la educación, el insulto por no obrar. Cuando vos le decís, no, gracias, hoy no puedo, no sé qué, y te escuchás cómo se va insultando. Sí, en el momento que te lo dice en la cara no puedes decir nada tampoco. Es como, tenés que mantenerte al margen. Más que un negocio, una venta es una extorsión, porque es así. Sí, aparte vos vas concentrado quizás a rendir un parcial, que estás llegando con lo justo a una clase teórica, a ver dónde me siento. Estás tratando de meterte en clima universitario, estar llegando a la facultad y tener que lidiar con uno de estos muchachos no está bueno. Ahora, viste, porque tenés que, no sé por qué hay que aclararlo, que uno no está en contra de que se salgan a ganar la vida. No, por supuesto. Pero no así, poniéndose cargoso, molesto. Y en mi barrio, en la calle Mitre y Garay, unos señores, estos fueron detenidos, fueron muy violentos con una señora, le tiraron piedrazos hacia el interior de la casa, cuando era una señora que hasta ayuda con cosas, con ropa y con cosas a la gente que pide. Y fueron detenidos. Y está todo registrado. Estamos hablando de Mitre y Garay, ¿no? Sí. Una zona súper conocida. Y todavía hoy en todos esos barrios de Mar del Plata vive mucha gente grande sola en casas. Y que tipos de esto de Calaña vayan a apedrearle la casa a una señora. Y después nos venimos, en Mar del Plata el intendente es persigue a los trabajadores urbanos. Vamos, dale. Ahora, respecto a la inseguridad y a lo que hace Montenegro y toda esta campaña, algo que yo diría al señor Montenegro o al que se haga cargo es que Mar del Plata no termina en Guido, o en San Libertad, Juan, o en San Juan. Mar del Plata sigue, y hay una gran parte de Mar del Plata que está muy olvidada y está muy dejada a su suerte. Yo, que soy una persona que vive muy lejos, es tierra de nadie. Yo soy un hombre criado en el barrio Las Lilas de Mar del Plata. Y eso, cuando yo era joven, era como que Mar del Plata terminaba ahí, en Champagnat. Hoy esas fronteras se fueron corriendo cada vez más hacia atrás. Sí. Más hacia el norte, más hacia el oeste, más hacia el sur. Y hay como una doble Mar del Plata. Y esto no es de ahora de Montenegro, ya viene de arrastre. Pero bueno, es Guillermo el que está ahora al mando, ¿no? De la nave. Y hay una división territorial en Mar del Plata muy grande, y cuando nosotros hablamos de estos temas que somos todavía clase media baja, un poquito menos, un poquito más, pero hay una realidad que quizás en el día a día no la percibimos, que es la realidad en la periferia profunda de Mar del Plata, ¿no? Donde terminan cada where the streets have no name, diría YouTube, ¿no? Que ahí están las problemáticas de gente que no sale del barrio, donde si nosotros nos quejamos de la inseguridad, en los barrios populares y en los barrios vulnerables la inseguridad es más grande todavía. Recién hablamos de que cuando llueve se inunda el centro. Muchísimos barrios del conurbano marplatense se recontra inunda cada vez que llueve. Calle intransitable, ya no solo la asfaltada, sino la que se convierte en barro directamente. Barriales. Hablamos del narcomenudeo, Plaza Ardo Rocha y en algunas avenidas. Ahora, imagínate lo que es la situación de narcomenudeo, zona El Martillo, en un montón de barrios alejados, en el sur, en el oeste, en el norte de la ciudad. Muy complicado. Donde vos abrís hoy los portales de noticias o el diario La Capital y ves que hay cada tanto, entre comillas, ajustes de cuentas en un montón de barrios de la periferia de Mar del Plata, en Alto Camet, detrás del Parque Camet,
en la zona del barrio Autódromo, el barrio de que está cerca del aeropuerto, ahí Arroyo La Tapera, ¿no? Hay situaciones violentas y que están muy vinculadas a hechos delictivos y violentos en relación al narcomenudeo. Y eso ocurre en nuestra Mar del Plata también, ¿eh? Sí. Me gustó esta charla que abarcamos todos los temas. Exactamente. Un lindo debate acá, no íbamos, ¿eh? Bueno, vamos a la música y vamos a seguir afilando el hacha, porque ahora vamos a hablar de fútbol en un rato nada más. Las mañanas no están tan mal. La canción que pone el Aje es de Ella Está Cargosa, nuestros amigos, a ver.